Mateo tenía 1 mes, 2 meses, era muy, muy chiquito, y me invitaron a ir a un retiro que era de 2 días y medio, 3 días. O sea, tenía todas las excusas para decir que no, porque busqué muchas excusas para decir que no. Algo adentro me decía que tenía que ir igual, ¿viste? Y bueno, me fui al retiro ese, también ahí medio como pensando, bueno, a lo sumo dormiré un poco más. No tenía muchas expectativas. Me encontré, digamos, con que Jesús estaba vivo ahí, presente, esperándome, digamos, pidiéndome que yo lo deje entrar a mi casa. Volví a casa y estaba, digamos, esa crisis, ese caos de decir, bueno, antes de agarrar el bolso e irme, probemos, buscar, a ver qué es traer a Jesús a casa. Porque en realidad, o sea, como que yo no sabía cómo traerlo. ¿Qué hay que hacer? Hay que rezar, hay que leer, no sabíamos qué era, qué significaba hacerle lugar, ¿no?, a Jesús o a la vida de fe en la casa. Empecé a ir a misa con más frecuencia, empecé a hacer dirección espiritual, un sacerdote. Ella se acercó al sacerdote, bueno, de alguna forma volvimos a la paz, ella me restauró su confianza y empezamos a buscar cómo tenía que ser nuestro nuevo camino, digamos. Y de ahí fue que empezamos a hacer la recorrida por parroquias, a buscar ayuda para no hundirse, ¿no?, el barco, para no hundir el barco. Me mencionaron una reunión del Movimiento Familiar Cristiano, era un retiro de 2 días, que para un hombre un retiro de 2 días es como que te digan, no sé, tenés que estar en un ataúd 1 semana, por lo menos para mí, yo no quería saber nada. Bueno, cuestión que dije, no, la verdad que si la tenemos que remar hay que hacerlo bien, y bueno, fuimos. Fue una experiencia muy linda que justamente nos hablaba de eso, del viaje que hacíamos juntos, destino que tenía que ser Dios y el caminar juntos hacia nuestro encuentro con Dios. Empezamos a rezar juntos, empezamos a leer la Biblia juntos, a leerle a los chicos, ¿no?, tratando obviamente siempre también de bajarlo a la simplicidad de ellos, ¿no? Rezar en familia, a mí yo le doy mucha importancia. A veces todas las noches rezamos con todos. O sea, de acuerdo a la edad vamos encontrando la manera, ¿no? Porque la verdad es que los chicos, una vez que se acostumbran, lo buscan. Antes de toda esta experiencia, ¿no?, cuando decían, hay que ir a misa porque es domingo, hay que ir. Y ahora no es hay que ir, es necesito ir. A ver, viene un fin de semana complicado, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, está el cumpleaños y tal. Y es mirar todo eso y decir, bueno, organicemos en cuál de los huecos. Si a la mañana, a la tarde, no sé qué, vamos a la misa porque yo necesito. Es el motor que me da la fuerza para seguir el resto de la semana. O sea, la dirección espiritual, la confesión. En la confesión yo he experimentado la gracia de cosas que no había podido solucionar hasta el momento, digamos, y que después de la confesión las pude manejar mucho mejor. Es como que te da un aliento también. Cuando empezás a caminar ahí y empezás a ver toda la transformación en los chicos mismos, todo, o sea, como que cambia todo y vos decís, no, esto no me lo puedo perder, tengo que seguir, ¿viste? Te va impulsando. Al buscar una relación más cercana con Dios, experimenté que yo tenía que buscar estar en paz conmigo para saber recibir con alegría lo que ella me daba y para poder ofrecer con amor lo que yo tenía para dar. Dios es así, te da y no espera nada, entonces aprender eso. Y yo lo que me doy cuenta es que desde que nos acercamos, digamos, a la vida espiritual y a mantenernos activos a través de la misa, de los sacramentos, de los grupos, en mí se abrieron capacidades de reconocer o de distinguir o de ver cosas que antes quizá las tenía igual a la mano, pero no las veía, no las escuchaba, no las comprendía. Digamos, antes la mirada se perdía mucho en todas estas pequeñeces de la vida y perdíamos el foco, digamos, en lo que era importante.